buenas tardes, bienvenidos a este 25 de agosto. Un martes más que le traemos el programa Decisión Libre a tan solo 11 días que se den ya por realizar los comicios electorales de este 2015 en un ambiente que cada vez está más agitado, abruma más y hay más actores que están llegando a la palestra y hay más que del lado ciudadano que comentar. Sin embargo, del lado político pareciera que no les afecta y estando a 11 días han ya pues llegando a la recta final han acelerado el vehículo electoral, el proselitismo, y sobre eso es lo que vamos a hablar este día. Para el efecto me acompaña Andrea Morales, una politóloga, bienvenida, Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, buenas tardes, y Giovanni Contreras, periodista de Prensa Libre, para poder hablar sobre precisamente los 11 días que hacen falta. Yo creo que los 11 días que han pasado ya, o las 2 semanas que han pasado ya, cómo se ha visto ya el cierre de campañas, cómo se están enfocando ya los partidos políticos. Nosotros en la encuesta libre, en nuestra segunda entrega, también se pudo ver cómo están posicionados los principales cargos para la presidencia, que es donde más se gasta, más se eroga dinero. ¿Cómo están programando y qué se espera en estos últimos días de cierre de campaña? Son 11 días para las elecciones, pero son 9 días de campaña, porque el viernes antes se restringe ya por ley el proselitismo. Bienvenidos. Empezamos si quiere con Manfredo, que desde allá de Acción Ciudadana han hecho un trabajo y le han dado seguimiento también a esta acción que han tenido los partidos políticos en estos últimos días. Sí, bueno, hay fenómenos nuevos en esta campaña, producto de la crisis de todo el sistema político que vive el país. Tal vez el más interesante que vemos es, bueno, primero hay un fenómeno que ese sí es invariablemente común en todas las campañas, que es en la medida que se acerca el evento electoral, se incrementa la inversión de los partidos políticos. Hay una estrategia siempre de todos los partidos de hacer un despliegue mucho más fuerte días antes de las elecciones. Segundo, lo que ya viene, que es atípico de otros procesos, es el tema de que por primera vez vemos a un partido que concentra casi todo el gasto, incluso que ya se sobregiró en el techo establecido legalmente por el tribunal, que es el partido líder, y que ahora, ante la prohibición ya expresa que hizo el Tribunal Supremo Electoral de que ya no puede hacer más publicidad, está invirtiendo en lo que llaman la estrategia de campaña de tierra. Entonces están volcando todos sus recursos en mitines y básicamente en llevarle a toda la gente que concentra en sus mitines, de llevarles enseres, sobre todo víveres. Nosotros tenemos aquí documentado qué tipo de enseres son los que se están entregando. Y la otra cosa que es realmente bien diferente a todos los procesos anteriores es que el resto de partidos prácticamente tienen una presencia muy escasa, también de aire, de publicidad en medios masivos, pero también una presencia muy pobre en el territorio. Y esto se debe a que no hay partido oficial, digamos, compitiendo fuertemente, ¿verdad?, por el desgaste del partido gobierno, y entonces eso hace que el líder se quede prácticamente solo en esta vorágine de gasto a nivel y esa concentración se está pronunciando aún más en estos últimos días. Hemos visto caravanas impresionantes que tenemos documentadas de parte de los observadores, de camiones, de buses, de carros en varios municipios del país, de cientos de vehículos, para lograr tener una concentración que dé impacto, digamos, visual en los votantes. Esas son las variables que yo veo más destacadas. O sea, que se han concentrado un poco más en estas dádivas que se están dando de casa en casa, que se ha visto también y en redes sociales se denuncia mucho esto, o se divulga más bien, no denuncia, dando harina, dando aceite, dando alimentos. De hecho, nosotros tenemos documentado que en 20 municipios, que fue lo que monitoreamos a fondo, estamos hablando de 3,5 millones en gastos, solo en 20 municipios. Si eso lo lográramos hacer en todo el país, imagínate la cantidad que sería. Y de esos 3.5, 3 son en alimentos.
¿Qué consecuencias, cómo se puede entender esto, este actuar de una organización política? Si hablamos ahorita del líder porque es la que más está haciendo, pero cada quien con sus posibilidades ha de estar ya gastándose los últimos recursos, llegando ya a la meta o al día D. Claro, vemos un sistema político y una campaña, no solo la campaña legal, sino la campaña anticipada que se venía viendo con elementos de clientelismo, de que los partidos políticos o el sistema de partidos políticos trabaja para seguir permitiendo o seguir elevando ese sistema clientelar que obviamente les va a atraer votantes, y especialmente en el área rural, porque el área rural hemos visto desde hace 2 elecciones que ya son los que determinan con más facilidad el voto no solo de la presidencia, sino de alcaldías, de diputaciones, y que en una posible segunda vuelta puedan darle mayor apoyo a los candidatos a la presidencia. Pero también vemos que en este uso clientelar que se hace de la campaña electoral, también es para posicionar, y se hace, como bien decía Manfredo, cerca del proceso electoral, porque se busca que la imagen de los candidatos esté a pocos días de las elecciones más presente en los votantes, y que a la hora de, por ejemplo, en la papeleta de los binomios, que sí es donde salen los rostros, se pueda ubicar más fácilmente en dónde, por quién votar, teniendo en cuenta estas facilidades que los candidatos dan, digamos, de las bolsas, de dinero, de teléfonos, que también pues es una forma también de manipulación del voto. Y ahí es donde el Tribunal Supremo Electoral pues ha sido, dentro de sus capacidades también, dentro de la auditoría y de la inspectoría electoral, haciendo su trabajo para poder minimizar este tipo de situaciones, tomando en cuenta, como decía, que estas prácticas vienen desde antes de la convocatoria a elecciones. Claro. Y conforme se va acercando la fecha, así aumenta el gasto, pero también se ven unos cambios de estrategia, por lo menos en la propaganda. ¿Cómo analizan ustedes lo que ahora está haciendo Manuel Valdizón, de que se muestra un poco más interactivo en las redes sociales, incluso contestando con supuestamente preguntas verdaderas de usuarios? Sandra Torres pidiendo el voto explícitamente ya para ella, de voten por mí, de denme su voto, y a un Jimmy Morales que está más metido los fines de semana de lleno en las áreas rurales, ya no tanto en los centros urbanos. ¿Cómo ven esto primero, Manfredo? Bueno, yo creo que ya estos cambios obedecen evidentemente de estrategia, obedecen o tácticos, obedecen a las mediciones que hay de las preferencias para el voto. Es evidente entonces que ya cada candidato sabe hacia dónde debe de buscar, dónde debe fortalecer sus posiciones electorales y dónde ya se siente seguro o dónde definitivamente abandona el territorio. Entonces creo que esas modificaciones son naturales en esta etapa del proceso. Sí llama la atención, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, líder que ya sobrepasó su techo, esté utilizando a otro partido político, que ese es otro fenómeno que se está dando, a otro partido político para hacer propaganda por su partido y por su candidato. Esto nunca se había visto, evidentemente a criterio nuestro es un fraude de ley, pero ahí hace falta todavía la capacidad mucho más contundente, más clara del Tribunal Supremo Electoral para frenar este tipo de prácticas y de publicidad que están ya, no están en la frontera, ya están del otro lado del margen de la ley. Claro. ¿Qué ha dejado esto? Ahorita estamos hablando de lo que van a hacer, de lo que están haciendo ya ahorita para cerrar campaña, pero ¿qué ha dejado esta campaña? ¿Cómo lo ven a los ojos de críticos que han hecho la actividad política para poder conquistar votos? ¿Ha sido diferente hace 4 años? ¿Ha sido igual que hace 4 años? ¿Ha tenido mejores resultados o negativos por el otro? Bueno, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta la crisis por la que está atravesando el país desde
antes de la convocatoria de elecciones vimos que se destapó un caso de corrupción que afectaba directamente a funcionarios públicos que estaban buscando también ser electos en esta campaña, y a raíz de eso pues les dio otro tono a la campaña por parte de los otros partidos políticos. Y vemos, por ejemplo, a un Jimmy Morales utilizando una campaña muchísimo más fuerte a nivel urbano, haciéndose ver él como que no era corrupto, como que no es corrupto ni ladrón. Y vemos también esos mensajes en busca de transparencia, en busca de cero corrupción, de buscar mejores elementos para los equipos de trabajo, a los equipos que van a estar dentro del gobierno de llegar a gobernar. Entonces son dinámicas que han cambiado. Sin embargo, sí hemos visto prácticas, como mencionaba Manfredo, de fraudes de ley, en donde se utilizan otros partidos políticos para, si ya transgredieron un techo de campaña que está establecido. Vamos a hacer una pausa, perdón Andrea, nos quedamos con esto porque vamos a hacer una pausa de inmediato ahorita y vamos a actualizar un poco de información que se está dando en estos momentos desde la Torre de Tribunales, donde el juez Miguel Ángel Gálvez ha ya decidido el futuro de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y la liga a proceso. Como esto es en vivo, están viendo imágenes ahorita de Noticiero Guatevisión, donde se ha transmitido esta audiencia, el segundo día de audiencia, y pues como se ve, ya el juez ha decidido y ha validado las pruebas que el Ministerio Público ha presentado y considera pues que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti tendría alguna implicación en la estructura, la línea, y por eso decide ligarla a procesos. Está pendiente ahorita que el juez decida dictarle auto de prisión, si este sería el caso, pero ya está ligada y esperando pues un plazo de 3 meses más o menos para que pueda enfrentar una apertura a juicio y el Ministerio Público pueda presentar las pruebas. Escuchemos un poco de lo que el juez Miguel Ángel Gálvez en este momento está diciendo y considerando su resolución. Indicó que se cometió un error cuando se habló de los tipos penales, que conformidad con los artículos 180 y 284, este órgano jurisdiccional considera prudente rectificar la resolución dictada anteriormente. Y en este sentido, se deja constancia que el tipo penal serían los delitos de asociación ilícita de conformidad con los artículos 2 y el artículo 4 de la Ley de Delincuencia Organizada, por el delito de los casos especiales de transacción aduanera, especialmente sería la literal N de la ley contra la defraudación del contrabando aduanero, y por el delito de cohecho pasivo regulado en el artículo 439 del Código Penal. En ese sentido se procede a rectificar, especialmente con base al artículo 180, para que verdaderamente, para que quede delimitado cuáles son los tipos penales. De esto quedan legalmente notificados con base en los artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal. En ese sentido, fíjense que ya estamos hablando que prácticamente son las minuto a minuto de lo que está sucediendo en la Torre de Tribunales con el caso La Línea y la vinculación de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti a esta estructura a través de prensalibre.com, nuestras redes sociales, también en las redes de Twitter y Facebook, para poder estar al tanto de lo que está sucediendo. Un equipo de periodistas ya está trabajando para poder llevarle análisis y todo el acontecer de lo que está sucediendo en este día, ya que también la Corte Suprema de Justicia decidió darle trámite ante juicio a Otto Pérez Molina y llevarlo o remitir este trámite al Congreso para que lo conozca de inmediato.
Vamos a regresar ya a este paréntesis, cerramos este paréntesis y regresamos a lo que nos atañe este día y estamos hablando sobre otro aspecto y otra arista de nuestra coyuntura, que es el proceso político, que pese a todo lo que está pasando acá, sigue un proceso político y regresamos a eso. Andrea, estábamos hablando sobre lo que ha dejado, no se puede desvincular toda la coyuntura política, todo lo que ha pasado y que ha afectado el proceso político, pero realmente las campañas siguen siendo igual de costosas en este país, las campañas siguen siendo igual de clientelistas, y eso cómo está afectando directamente. Sí, definitivamente, ya lo mencionaba anteriormente, que están siendo muchísimo más onerosas. El Tribunal Supremo Electoral también ha tenido la valentía de poder tener la voluntad de controlar muchísimo más el financiamiento de las campañas, pero el sistema de partidos políticos en su debilidad también pues permiten prácticas clientelares, como ya decíamos, que no son mensajes o que no dejan de ser promesas o canciones o cuestiones que la gente quiere oír, pero no explícitamente cómo se van a realizar, con qué dinero, viendo ahorita con todo el caso de la línea que se destapó y que se queda viendo que el presupuesto pues no va a alcanzar, no van a haber recursos para el próximo gobierno. Entonces son discusiones que todavía quedan sobre la mesa para realizarlas, y que los partidos políticos pues no las han realizado dentro de las plataformas que se han abierto. Hemos visto foros, hemos visto debates, pero que se quedan siempre en lo mismo, en decir lo que la gente quiere escuchar, en darle a la gente lo que quiere recibir mientras están en campaña, pero no es una campaña de fondo definitivamente, y hay cuestiones que van afectando el sistema de partidos políticos, como la campaña anticipada que se dio desde el año pasado. Sí. Manfredo, ahora toda esta coyuntura que estamos viviendo ahorita puede afectar de alguna manera o repercutir ya el día de las elecciones, en vista de que se han visto el proceso electoral un poco desplazado, de que la gente en realidad llegue a votar. ¿Cómo puede influir esto el mero día de las elecciones? Sí, mira, yo creo que la coyuntura actual, sobre todo la de este momento, la de esta semana, una semana previa a las elecciones, yo sí creo que puede incidir negativamente en el ambiente que requieren unas elecciones normales. La gente, todo este movimiento que se está dando para exigir la renuncia al presidente, hoy hubo bloqueos de carreteras, se dice que pasado mañana y el jueves va a ser todavía más acentuado. Este ambiente definitivamente no le da confianza, no le da tranquilidad a la población. Y si este ambiente todavía se mantiene la semana próxima, yo te diría que las elecciones van a sufrir un abstencionismo muy fuerte, porque la gente no se va a sentir con confianza para ir a votar. Sabe que hay un ambiente enrarecido, también el hecho de que tengamos a un presidente que nadie quiere, que todo el mundo rechaza, al frente del gobierno. ¿Qué pasa si el día de las elecciones, ojalá no ocurra, pero ocurra un incidente con la luz eléctrica, con cualquier cosa? ¿Tú crees que la gente va a creer que es un accidente? No, definitivamente no, porque el gobierno ya no tiene credibilidad. Entonces, ir a elecciones con un presidente cuestionado, sin credibilidad, es sumamente peligroso y riesgoso, pero es el juego al que nos están llevando, peligroso, muy peligroso, y yo le diría a la gente más bien que a la gente no la podemos obligar a ir a votar, porque si la gente no se siente con confianza, no tiene credibilidad en el sistema, es lógico que se aleje de las urnas. Pero realmente aquí yo veo que son actores políticos totalmente irresponsables que nos están llevando a unas elecciones que, lejos de ser una fiesta cívica, nos están orillando a un proceso que puede tener resultados totalmente contrarios a lo que uno espera de una elección normal. Que esto es lo que se entendería como consecuencia de lo que está pasando y está sucediendo ahorita en la nación del país. ¿Habrá alguna forma de contrarrestar esto, Andrea? Políticamente hablando y asumiendo alguna actitud para que
en la institucionalidad, los grupos que están, porque no son todos, eso hay que decirlo, a favor de que se lleve un proceso electoral tranquilo y que se lleven a buen término el 6 de septiembre, ¿cómo se puede ayudar a ese grupo? Yo considero que aquí el Tribunal Supremo Electoral goza de cierta legitimidad, porque todavía hemos visto que tienen que tomar ciertas decisiones con base a ciertos candidatos que están con los antejuicios, que un partido ya sobrepasó el techo de campaña. Entonces son cuestiones que el Tribunal Supremo Electoral también tiene que dar certeza, y en la medida en que esa certeza se vaya dando, aunque esté tan cerca ya el día de las elecciones, pues tiene que actuar y dándole esa confianza, trasladándole esa confianza a la ciudadanía, dando mensajes de aquí hasta el día de las elecciones en que todo está bajo control en el lugar en donde se van a llevar el centro de cómputo y todas estas situaciones, para que la ciudadanía se sienta tranquila, se sienta confiable de poder ir a ese proceso electoral con cierta certeza y con cierta credibilidad. Pero también hay un fenómeno que yo considero que también es importante, y es que la ciudadanía, a partir de no solo de este gobierno, sino el nuevo gobierno, vamos a estar muchísimo más cercanos, vamos a estar con más fiscalización hacia los nuevos gobernantes, y eso es positivo, porque ya no somos los mismos a los que nos pueden engañar o nos pueden decir cualquier cosa, ¿verdad? Sino ya vamos a estar muchísimo más enfocados en que no se queda solamente con el voto, sino esto tiene que trascender a buscar. Perdón, que son cambios que tal vez van a cosecharse no en etapa, pero podría sentarse y eso sí debería. Un poquito, Andrea, vamos a hacer una rápida pausa y regresamos nuevamente para seguir hablando. Ha sido otra vez aquí cortado, pero seguimos hablando sobre lo que sucede y lo que está pasando a 10 días de las elecciones. Regresamos en un momento. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Buenas tardes, seguimos ahora en Decisión Libre. Estamos discutiendo sobre los últimos días, cómo estos pueden afectar la coyuntura electoral a pocos días de que se realicen las elecciones. Ha pasado bastante, podría verse un poco relegado por la coyuntura, las elecciones generales. Y también estamos discutiendo acerca de los partidos políticos, un poco los punteros, sus cambios de estrategias, el Tribunal Supremo Electoral. Y hablando del máximo ente electoral, está el tema del líder, que rebasó su techo de campaña. El Tribunal Supremo Electoral prohibió que siguiera haciendo campaña, el líder siguió. ¿Qué se puede esperar? Primero Manfredo y después Andrea, del Tribunal Supremo Electoral antes del 6. ¿Tiene libertad el tribunal de sancionar al partido líder en el sentido de una suspensión? No sé si cancelación. ¿Puede hacerlo? Hay papeletas que ya están impresas. Puede haber movilizaciones del líder. ¿Cuál es el campo de acción y de libertad que tiene el Tribunal Supremo Electoral para sancionar la desobediencia del líder? Bueno, yo creo que el tribunal tiene una tarea bien difícil, porque la misma ley le tiende la trampa. La misma ley te dice que a los partidos que incumplan las normas de financiamiento se les sanciona. Esa sanción ya existió para el líder, pero la próxima es la cancelación, y es lo que correspondería en este momento. Pero en otro apartado de la ley también dice que no se pueden cancelar partidos políticos durante el proceso electoral.
Entonces en la misma ley hay un gatopardismo, ¿verdad? Y muy bien concebido por parte de los partidos políticos, porque ellos hicieron esta ley y es evidente que la hicieron con el objetivo de no ser víctimas de esa sanción. Entonces acá yo creo que el tribunal tiene que ser sabio en tomar decisiones, es decir, tienen que leer la coyuntura del país y saber qué decisión de esas dos es la que más le conviene al país en términos de estabilidad institucional, en términos de legitimar el proceso. Esa es una tarea que uno le exigiría a unos magistrados, porque es cierto, no la tienen fácil, pero esas son las decisiones que tienen que tomar las altas autoridades de un país cuando se deben jugar por el destino de un país. Creo que no hacer nada es el peor escenario, ¿verdad? Desafortunadamente estas elecciones cayeron en la peor coyuntura y la peor crisis que ha tenido el país, pero si el objetivo es tener elecciones el 6 de septiembre, yo sí creo que el tribunal esta semana, porque yo creo que la próxima semana ya es bastante tarde, esta semana tendríamos que ver si toma decisiones sobre todos estos temas que se han judicializado. Hay muchas candidaturas objetadas, otras que tienen antejuicio, otras que no son idóneas, pero el tribunal no ha entrado a conocerlas. Es decir, el tribunal, como nunca, está sometido también a esa presión y a ese escrutinio ciudadano, y lo que esperamos no es que hagan milagros, es que tomen decisiones racionales que le ayuden al país a salir de esta crisis. Esa libertad, Andrea, la tiene el Tribunal Supremo Electoral, aún con estos dos elementos externos. Por un lado, la ciudadanía que respalda al Tribunal Supremo Electoral, las manifestaciones les está diciendo de que no tengan miedo, pero por otro lado está el líder desde hace rato quejándose de una campaña negra al Tribunal Supremo Electoral, no se sabe de qué podrían ser capaces, tiene totalmente libertad el tribunal. Y yo pongo el ejemplo ahí, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral sancionó al líder por haber pasado el techo de campaña con una multa, pero recordemos que también en la ley electoral mencionan al Tribunal Supremo como precisamente supremo, pero no lo es, cuando los partidos políticos tienen la posibilidad de ampararse en las Cortes, tanto en la Suprema como en la Corte de Constitucionalidad, y que ese proceso tampoco tiene periodos establecidos. Entonces, si el Tribunal Supremo, si a los partidos políticos no les parece la decisión del Tribunal Supremo, pueden ir a la Corte Suprema de Justicia a ver qué pasa. Ya la Corte Suprema de Justicia dijo que no, pero ahora es la Corte de Constitucionalidad quien no da una respuesta pronta. Entonces también tenemos que ver ese factor de que el Tribunal Supremo hace su labor. Digamos, en este caso tomó la decisión de sancionar al partido líder con una multa que a mi parecer es bastante alta, pero también las decisiones las tiene al final de cuentas una corte superior. Entonces hay que esperar ese proceso, pero también el Tribunal Supremo yo sí considero que ha tomado buenas decisiones y prontas, pero esta atadura de manos que tiene también le afecta no solo al Tribunal Supremo Electoral, sino al proceso electoral y a la ciudadanía en general, que se va desgastando en esa credibilidad hacia el proceso. Vamos a aterrizar ya en la recta final del programa, Manfredo. El grupo de observadores que están ayudando y van a estar muy activos durante este proceso, ya se ha elevado conocimiento a ustedes cómo está la gente, porque los centros urbanos es una situación muy distinta como se ve en lo rural, donde están precisamente enfocadas los programas clientelares que al inicio estábamos hablando, donde van enfocando lo último los candidatos en posicionar la foto, no en posicionar un plan de gobierno, no en posicionar un proyecto de soluciones para largo plazo para el país, sino que una foto, un color y el regalo que se está dando. ¿Cómo es la actividad que se está llevando en el área rural y que ustedes han podido ver? Bueno, nosotros hemos documentado que, por ejemplo, el clientelismo político se ha generalizado ya en todo el territorio de la República. Solo en estos 20 municipios nosotros documentamos 144 eventos de clientelismo político
en donde los principales instrumentos de ese clientelismo son, como podemos ver, el programa de fertilizantes, es decir, todos los programas sociales, el bono seguro, la bolsa segura, el adulto mayor, todos estos programas están siendo instrumentalizados abiertamente para hacer campaña electoral. Y la otra forma de clientelismo es la cooptación de voluntades políticas a través de entrega de insumos, las famosas bolsas. Los partidos que no son gobierno, pues líder en este caso hace utilización de las bolsas. Esto lo único que nos indica es que el sistema político no ha cambiado. Lejos de eso, lo que vemos es una profundización de todas estas malas prácticas, y evidentemente esta elección no va a representar ninguna diferencia, mucho menos frente a un potencial gobierno nuevo, de que se hayan desatado todos los compromisos que generan todas estas prácticas, porque lo que tenemos que ser claro es que mientras el sistema electoral se base y se cimiente sobre estas prácticas, no hay posibilidad de tener un buen gobierno, porque ese buen gobierno ya se perdió, ya se comprometió, ya se vendió, ya se compró en el evento electoral. Claro, Andrea, por último, y 30 segundos para contestar una pregunta rápida. Todo esto que Manfredo está diciendo, a mí me queda la duda. ¿Habrá una posibilidad de que el actuar, el despertar que se habla de la sociedad guatemalteca pueda promover que no tolere una campaña como esta que está terminando ahorita dentro de 4 años, si es que ya se superamos y en el mejor de los casos hay una nueva ley electoral y de partidos políticos? Pero si los partidos políticos siguen como hasta hoy están haciendo y como van a terminar la campaña, la sociedad ya les va a empezar a rechazar esas prácticas. ¿Habrá esa condición? Ya se ha promovido durante este año y podría cosecharse en 4. Yo creo que sí, y va en 2 vías. Uno es precisamente en aprovechar la oportunidad para modificar las reglas y que se desanee el sistema político, y eso es a través de las reformas a la ley electoral, y seguir como ciudadanía manifestando para que esas reformas se conozcan, pasen. Si no es con este Congreso, pues con el nuevo Congreso, pero también ahí tener la decisión de elegir a buenos diputados que van a querer conocer ese tipo de reglas, de reformas. Y lo segundo es también hacer presión al Tribunal Supremo Electoral para que tenga un mayor control a partir del próximo año también, con la inspectoría, con la auditoría en el tema de financiamiento, porque tomando en cuenta el financiamiento podemos controlar, o se puede controlar y se puede fiscalizar cómo va a ser la campaña. Entonces creo que son dos herramientas importantes en donde se tiene que hacer presión. Uno es en buscar las reformas y lo otro es que el Tribunal Supremo Electoral también continúe con esa labor de fiscalización. Claro, muchas gracias. Y es que dicen que lo bueno de tocar fondo es de que no queda más que para arriba, ¿no? Y esperemos de que, como aquí han hablado tanto Manfredo y Andrea, pues todos estos cambios puedan salir o dar un mejor país para los próximos años, para los próximos eventos electorales. Estamos a 11 días del 6 de septiembre, las elecciones siguen en pie, bajo todas las aristas que hay, toda la coyuntura que podría estar influenciando. Gracias Andrea, gracias Manfredo por acompañarnos, y Giovanni también por estar acá apoyándonos con el tema, y a ustedes muchas gracias. Nos vemos el próximo martes, que sería el último programa de Decisión Libre antes de las elecciones. Muy buenas noches, muy buenas tardes.